Entonces, comencemos. El Rambam en las alajot de Ta'aniyot, en las alajot de los ayunos, dice lo siguiente. Cuando justamente hablando de los ayunos como Tisha B'Av y los demás ayunos que se dictaminaron para todo Israel, dice así. Yesh sham yamim shekol Yisrael mit'anim bahem mipnei asarot she'eru bahem, כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה. Traducción. Hay algunos días que todo Am Israel ayunamos por los sufrimientos que ocurrieron en esos días para despertar los corazones y abrir los caminos de la teshuva, o sea, del arrepentimiento. Y que esto sea recuerdo de nuestros malos actos. Y también que sea en recuerdo de nuestros actos malos y los actos de nuestros padres que son iguales a los nuestros, a estos actos malos. Que estos actos malos de ellos y nuestros les causaron a ellos aquellos sufrimientos que estamos, digamos, conmemorando con el ayuno. Shebezikaron de Barim Elu, Nashub Lehetiv, porque recordando estas cosas, regresamos al bien, o sea, corregir nuestros actos. Como está escrito, Beitvadu et Abonam, Bet Abon Abotam. Y, digamos, se harán una declaración de sus pecados y de los pecados de sus padres. O sea, se van a arrepentir y van a hacer bidui de todas las averot que tienen ustedes y sus padres. Entonces, resumiendo esta alajá, que es lo que le da sentido al ayuno que estamos haciendo hoy, primer parte, es un ayuno por los sufrimientos que tuvieron ellos, o sea, por los sucesos tan graves que hubieron. En nuestro caso, específicamente, pues la destrucción del Bet HaMikdash y la pérdida de todo lo que eso implica, la soberanía judía tradicional en Eretz Israel, el sistema legal del Sanedrín que también se hallaba en el Bet HaMikdash y obviamente todos los servicios de abodá que había en el Bet HaMikdash. Y todo eso incluido con la guerra y los sufrimientos que hubieron para Am Israel, que es lo que hemos leído en Ejá, ayer en la noche, y en las Kinot, todos los sufrimientos que hubieron junto con esto. Ahora, a partir de reconocer las tragedias que hubieron en el pasado, ¿qué se logra? Se logra despertar los corazones para que nos encaminemos a la teshuva, o sea, a corregir nuestros actos. Y reconocer cuáles fueron esos actos malos que causaron las tragedias y ver cómo nosotros tal vez todavía los tenemos, o más bien los tenemos, o sea, seguro los tenemos porque seguimos sin resolver el problema. Y a partir de que reconocemos esos actos malos en nuestros padres, en nuestros ancestros y en nosotros, los corregimos y obviamente la idea es que se resuelva el problema, ¿no? La tragedia que se causó, que se resuelva a partir de la corrección de nuestros actos. Entonces, el sentido del ayuno no es sufrir, como muchos piensan, como que tenemos que llorar, buscar sufrir, y inclusive piensan en tragedias que les pasaron a ellos personalmente para poder sufrir más y llorar en el día. Y realmente no ese es el propósito, el propósito no es sufrir per se, el propósito es sufrir las tragedias para reconocer los errores de los ancestros y corregirlos nosotros en nuestra vida y resolver y eliminar el problema que se dio por la tragedia. Entonces, hablemos más prácticamente. ¿Qué significa eso en nuestro caso?
Ok, el Naví, el profeta, dice lo siguiente. Hakoanim lo amerú aye Adonai. Está diciendo las causas de la destrucción. Los Koanim no dijeron dónde está el Eterno. Betofesea Torah lo yedamun. Los que tienen la Torah, los poseedores de la Torah, no me conocieron, dice Dios. De Arroim Pashu bi. Los pastores, los dirigentes, pecaron contra mí. De Aneviim Nibeu Baal. Los profetas profetizaron por el Baal, que era un dios ajeno a nuestro Dios, y profetizaron en su nombre. De Ajarelo Yoilu Halah. Y detrás de lo que no da resultados, fueron. O sea, persiguieron lo que no es de utilidad. Entonces, me gustaría que veamos juntos cómo el Rambam entiende este problema que generó la destrucción del Bet HaMikdash, que es uno de los pesukim que hablan de las causas de la destrucción, y el Rambam expone esta causa, y me gustaría que la analicemos juntos. Para ello, me gustaría si pueden abrir el documento que mandé al grupo de Ibn Sefarad, ábranlo todos para que lo podamos leer juntos. Entonces, vamos a empezar a leer donde está en gris, de Ura Botay. Comienzo. De Ura Botay, más bien voy a introducir, ¿qué es esta carta? Esta carta que vamos a leer es una carta que Maimónides le está mandando, el Rambam le está mandando a los Jajamim de Marsella. Hay diferentes versiones, no se sabe exactamente si es Marsella o Montpellier, pero sea la que sea, a los Jajamim de esa ciudad, que es una ciudad del sur de Francia, le mandaron a preguntar al Rambam qué pasa con toda la astrología que hay, digamos, en las ciencias, o sea, en los sabios Goim, y en la Torah. ¿Son verdad? ¿No son verdad? ¿Hasta qué grado son verdad? ¿Qué se tiene que hacer con ellas? Y el Rambam va a contestar. Y antes de contestar, da una introducción. ¿Pero dónde? Sí, vamos a empezar a donde dice de Urra Botay, en el párrafo, o sea, hay un subtítulo que dice Devarim Sheraui Lehamin Bahem, que está como coloreado en gris. ¿Lo tienen ahí en gris o no sale en el WhatsApp? ¿No? Ok, entonces donde está el título subrayado que dice Devarim Sheraui Lehamin Bahem. De Urra Botay. Shen Raui Adam Lehamin Ela Behad Mishelosha Devarim. Sépanse que no es propicio que la persona crea en nada, sino solamente en estas tres cosas. O sea, en general, en la vida está hablando de epistemología. ¿Qué es propicio que una persona crea y qué no debe de creer? Harishon, Davar Shetiye Alab Reaya Berura, Midaato Shel Adam, Kegon, Jochmat Heshbon, Begematriot Betekufot. La primera de ellas es algo que tiene una prueba en su intelecto que es 100% segura. Por ejemplo, las matemáticas, la geometría o la astronomía, que son cosas que la mente inmediatamente reconoce como verdaderas. No es como algo que le parece que es lógico, sino es absolutamente verdadero. La lógica, matemática y la geometría, no hay pierde, es absoluto. Los triángulos tienen tres lados y
si hay un triángulo equilátero, los tres tienen el mismo tamaño. O sea, las ideas básicas que tienen, que son como axiomas lógicos, ¿sí? השני, דבר שישיגנו האדם באחד מהחמש הרגשות. La segunda cosa que debe creer la persona son las cosas que le llegan por los cinco sentidos. כגון שידע ויראה שזה שחור וזה אדום, וכיוצא בזה בראיית עינו. Los cinco sentidos, por ejemplo, que la persona ve que esto es rojo, esto es negro, que lo vio, y así es. Directamente los sentidos están viendo lo que es. O sheitem shezemar, desde matok, que algo le sepa dulce o que algo le sepa amargo. O sheyemash shezeham, desde caro, que toque calor o frío. O sheyeshma sheze kol salul, desde kol abara. O una voz fina o ronca. O sheyariach sheze reach baush, desde reach are, de cabecero. O olores dulces o malos. Entonces los dos están primero, los dos primeros muy claros, ¿no? Es la lógica matemática, que son axiomas del intelecto que uno no puede pensar contrario a eso. Dos, los cinco sentidos. La tercera, la tercera son las ideas que uno puede recibir tanto de los profetas como de los justos, y que se refiere, yo entiendo, a los justos que están transmitiendo las ideas de los profetas, o sea, la Torah oral. Entonces, la tercera categoría es la tradición. Tradición de los profetas, ya sea que te lo diga el profeta o que te lo digan los tzadikim, que transmiten las ideas verdaderas de los profetas. Entonces hay tres maneras de que algo debamos recibirlo como verdadero. Todo lo que no entre en alguna de estas tres categorías no se debe aceptar como verdadero. Sarija Adam Shubal Dea, Lejalek Bedaato, Gambe Machshavto, Kola de Barim Shuma Min Bahem Beyumar. Es propicio que la persona que es inteligente divida en su intelecto todas las cosas que cree y diga, esto que creo es por tradición, o esto que creo es por mis cinco sentidos, o esto que creo es por una lógica básica matemática. O sea, es propicio solo creer en estas tres y que cada creencia que uno tiene pueda reconocer de cuál de las tres viene y cómo se está comprobando en ella. ¿Pero qué significa lógica matemática? Literalmente, los axiomas básicos de la mente. Por ejemplo, que dos cosas contradictorias no pueden ser verdad al mismo tiempo en el mismo sentido y significado. O sea, por ejemplo, que digas, esto está arriba y está abajo. No puede, o está arriba o está abajo porque son contradictorios. Es una base de la lógica. La ciencia crea dentro de eso. No, entonces depende qué ciencia, y justamente a eso va el Rambam. Pero si yo filósofo... Todo lo que está demostrable en lógica de manera absoluta. No que hay especulación, no que hay conjetura, sino es algo que de manera absoluta la mente lo reconoce como verdadero. Otro ejemplo. Pero si yo analizo o profundizo sobre un tema y llego a una conclusión, ¿eso qué? No, entonces, solo puedes aceptarlo como verdadero al 100% si cae en una de estas tres. O tradición, o axioma lógico, matemático, o cinco sentidos. Nada más. ¿Ok? Si alguien siente, por ejemplo, le late mucho algo, no podría creer que es verdad. Podría nada más laterle, me late, pero no puede decir es verdad. ¿Sí? Ok, sigamos. La latina puede ser por sentido común. Muy bien que lo menciones. No se refiere al sentido común. Se refiere a las premisas básicas del intelecto. Como dijo, geometría,
astronomía, matemáticas. O Esa es sea, la tercera. no, esa es la primerita. La del cerebro La primera es tradición. es la tercera. Es lógica. Lógica, matemática, geométrica. 5 sentidos, tradición de los profetas. 5 sentidos es qué viste, qué sentiste, qué tocaste, qué oíste. Nada más. Lógica matemática es literalmente 1 más 1 es 2. No puede haber otra manera. ¿Sí? ¿Clarísimo? Ahora, ¿qué pasa con el sentido común, como dices? Entonces, el sentido común, justamente el Rambam quiere que cuestiones tu sentido común y siempre lo compares con estas 3 premisas o 3 formas de llegar, 3 métodos de llegar a la verdad. Si no tienes una de estas 3 para sustentar tu sentido común, no lo sostengas. Ok. Seguimos, dice, Abalmishi Yamin, Bedavar Ehad Shenu Misheloshet Aminim Haele, Alav Neemar, Peti Yamin Lechol Davar. Pero toda persona que crea en algo que no se pueda incluir en una de estas 3 categorías básicas, sobre él dijo el Pasuk, el inocente se cree todo. ¿Okay? O sea, si crees en algo que no se incluye en una de estas 3, eres inocente. Entonces, obviamente, está muy duro. Está muy duro porque normalmente las personas no somos tan rigurosos en nuestras creencias, somos un poquito más flojos. Lo que parece sonar bien, lo aceptamos como verdadero. El Rambam está pidiendo, sube tu vara de exigencia para aceptar algo verdadero. Y, o sea, tienes que evaluarlo. Tu manera de comprobarlo es si entra dentro de una de estas 3. Por ejemplo, a ver, dame un ejemplo. Una noticia. Pero tú no sabes si es verdad o no. Muy bien. Entonces, yo creo que el Rambam te diría, no sabes. Realmente, Pues, nunca sabes, pero tienes una probabilidad de un 80%, porque el sentido común dice que sí. Siempre tienes una. O sea, él habla de saber al 100%. yo creo que está, obviamente, sí, o sea, muy bien. No está diciendo que lo que no tienes una comprobación absoluta en estas 3 es falso, tampoco, porque tampoco puedes decir que es falso. Puedes decir, no es verdadero en el sentido de que ya sé que es verdad. Puede tener una inclinación, puede no tener una inclinación, y justamente también la inclinación tiene que ser evaluada en base a esto mismo, en base a, no a una comprobación de estas 3, pero sí a la inclinación de que, por ejemplo, en lógica, hay cosas que son absolutas o la estadística. Hay cosas que son estadísticamente probables, pero no absolutamente Si verdaderas. una de las 2 se cumple con la otra. Una de las 3 se cumple con la otra. No sé, todavía no. Ahora vamos a ver si llegamos. Un ejemplo, por ejemplo. Mandaron una noticia que en mi cóctel aparecieron las letras. No sé qué, no sé qué. O sea, Muy bien, entonces tú no puedes creerlo a menos que lo veas. Y si lo ves, obviamente pues, solo ves lo que viste. No puedes creer. Si crees más allá de lo que se ve nada más, estás siendo inocente. y uno puede ver lo que quiera. Entonces no. Entonces, o sea, justamente. Puede ver lo que quiera. No, pero el un Rambam hermano, un diablito. No, eso no lo viste, eso es la interpretación. Muy bien. Y justamente el Rambam me está diciendo la interpretación de lo que viste no, entra en una de estas 3. Sí, está bien. Si no entra, no. Si no entra, o sea, Si no entra y lo crees, exactamente. Exactamente. La gente es inocente y se la va a creer. Ok. Entonces, hasta aquí las premisas de cómo uno debe de creer y en qué debe de creer. Ahora va a entrar ahora sí el Rambam al tema de la carta principal, que es la astrología. Ustedes deben de saber, Shekvar Hiberu Tipeshim Alfe Sefarim, Bekama Anashim Gedolim Beshanim, Lo Bejochma, Ibdu Kol Yemehem Belimudat Otam Sefarim, Bedimu, Sheotam Abalim Hem Jochmot Gedolot.
de Alá Libam Shehem Chachamim Gedolim Mipnei Sheyad'u HaChokmot Hahen. Tienen que saber ustedes que hubo muchos tontos que hicieron miles de libros sobre estos temas, o sea, sobre la astrología y las ciencias o materias que se le parecen, miles y miles de libros. Y mucha gente grande en años, pero no en sabiduría, así dice, perdieron todos sus años de vida dedicándose a aquellos libros, a estudiar esos libros. Pensaron que aquellas tonterías son grandes sabidurías. Y pensaron que ellos mismos ya son grandes sabios. ¿Por qué? Porque son expertos en la astrología. Mi penesh y edujo pero en realidad son tontos. ¿Por qué? Porque dedicaron toda su vida a algo que no es verdadero. Shadavar, Shetoim Bo, Roba Olam, o Akol, Milevad Anashim Yehidim, Aseridim Asher Adonai Kore, U Davar Shani Modia Lahem. Yo les voy a hacer saber algo que solo muy pocas personas logran entender. Y y la mayoría de las personas se equivoca y solamente los que Dios llama, o sea, los que son como especiales, logran salvarse de los errores. Y yo les voy a decir algo que yo logré comprender y se los comparto. Veu ajoli agadol bearra ajola. Esto que tienen todos, que solo salvan algunos poquitos, es la enfermedad más grande. ¿Cuál es esta enfermedad? Shelo shepikola de barim sheinseu ketubim besefarim ya'ale alibosh betehila shehem emet bekol shikenim yiyu sefarim kadmonim. Esta enfermedad que tiene todo el mundo es creer que algo que está escrito en un libro es verdadero. Si se publicó, es verdadero. Y con más razón si se publicó en un libro muy antiguo. Si el libro es antiguo, entre más antiguo es el libro, más verdad es lo que está escrito en él. ¿Qué pasa con el internet? Pasa con el internet, pasa con los periódicos y pasa con los libros. Y con más razón, como dice, con los libros antiguos. Mira, este libro lleva miles de años, se llevan escribiendo miles de años libros sobre astrología. Entonces eso demuestra, entre comillas, que es verdadera. Y el Rambam te abre los ojos, y no nada más en astrología, en cualquier cosa. No porque haya libros se convierte en verdadero. Y es algo que psicológicamente estamos muy condicionados a creer. Leemos algo en un libro y ya creemos, está escrito. El libro lo dijo, como que parece que tiene una estampa, un sello de verdadero. Como si tiene una escama. El haber sido publicado lo hace verdadero. Y eso es totalmente falso. Porque que algo se publique no lo convierte en verdadero. ואם יתעסקו אנשים רבים באותם הספרים ונתנו בהם, מיד יקפוץ דעתו של נמהר לומר שאלו דברי חוכמה. Y si son libros que mucha gente habla de ellos y que se discuten y se hablan y tratan de entenderlos, con más razón el intelecto de los apresurados salta a creer que son verdaderos y sabios. Veyomar belibo, lesheker asa et sofrim, ubehainam nasu benatnu elu beele adbarim. Su corazón, su mente directo le dice, tanto le dedicaron a algo que es mentira, tantos discutieron algo que no sirve, tiene que ser verdad. Como que hay una intuición de que si tanta gente se dedicó a algo, es verdadero. Esto es lo que hizo que se destruya nuestro imperio, nuestro gobierno, nuestro estado. Esto fue lo que destruyó nuestro Bet HaMikdash. Y ahora sí, aquí llegamos a lo que queríamos llegar, que mencionaba el Naví, ¿no? El pasuk de por qué se destruyó el Bet HaMikdash.
Pues el Rama está diciendo, por esto es que se destruyó y por eso perdimos la soberanía de nuestro estado. Ve'erija galutenu ve'giatanu ad alom. Es por esto que se sigue alargando nuestro galut y llegamos hasta este momento. Shabotenu hat'u ve'enam. לפי שמסו ספרים רבים באלה הדברים של דברי החוזים בכוכבים, שדברים אלו הם עיקרי עבודה זרה, כמו שביארנו בהלכות עבודה זרה. Traduzco. Nuestros padres pecaron ya que encontraron libros, muchos libros de estas tonterías de los astrólogos, y vieron muchos libros y creyeron que eran verdaderos, por lo que acabamos de decir. Pero el fundamento de estas materias, de estas ciencias, pseudociencias, son los mismos fundamentos que los de la Avodat Zará. Dice, como ya expliqué en la J. Avodat Zará, que una vez estudiamos, no sé si algunos se acuerdan. Ta'u de Harehem, se equivocaron y fueron tras de ellos. Dedimu, Shem Chochmot Mefuarot Beyesh Bahem Toelet Gedolah. Pensaron que eran grandes sabidurías y bellas sabidurías que tienen mucho beneficio. Veloni Tasku Belimidat Milhamma Velo Bekibush Arasut. Y eso hizo que no estudien estrategia de guerra. No estudiaron cómo se hace guerra. No estudiaron cómo uno tiene que defenderse en la guerra, cómo tiene que ganar en la guerra, cómo tiene que hacer política con los países de su alrededor, con imperios más grandes. ¿Qué deberían de haber hecho? No estudiaron estrategia. Tampoco estudiaron Kibush Aratzot, tampoco estudiaron cómo se tienen que hacer conquistas de otras tierras, conquistas preventivas, conquistas para ser más poderosos. No se dedicaron a ver de manera práctica y pragmática cómo se tiene que llevar el Estado. Y eso hizo que el Estado quiebre y sea conquistado. Porque confiaron en que lo que diga la astrología es lo que va a pasar. Y no nada más lo que diga. A lo mejor yo puedo manipular la astrología con diferentes estrategias y rituales y manipulo la astrología y me cambia lo que va a suceder, ya no me conquistan. O sea, la pérdida de soberanía es consecuencia de que creyeron demasiado en tonterías y no se encargan lo que estaba acá. Exactamente. O sea, creyeron en ideas que los tranquilizaban, pero no en ideas que los beneficiaban. Y ellos creían que eran unas sabidurías impresionantes, creían que estaba comprobado inclusive. Y ese fue el problema. Era como la demostración de Dios de que esas son cosas falsas. No es que fue la demostración, eso lo destruyó, de que no te ocupes, te destruye. ¿Ibas a decir algo? Sí, o sea, muy influenciados por la filosofía y la cultura helénica, que se dedicaban mucho a la astrología y al poder de los dioses y el poder sobre nosotros. Ok. Bien, pero no tan bien. Los griegos realmente no estaban muy metidos en la astrología. Y de hecho, aquí estamos hablando del primer Beit HaMikdash. ¿Ok? ¿De dónde viene la sabiduría de la astrología? Vamos a leer un poquito más adelante, pero no es de los griegos, es de los Kasdim y los Knaanim y de los Mitzrim, que era su religión. ¿Entienden? Entonces, exacto. ¿Por qué? Porque si tú crees en el destino, o crees que haciendo jueguitos de rituales puedes cambiar ese destino, entonces ya tienes resuelta tu vida. Ya no tienes que hacer lo que tenías que hacer para resolver tu vida. Puedes confiar, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si tú estás por ser conquistado por un imperio, hay estrategias de qué debes hacer para que no te conquisten. A lo mejor tienes que llegar a hacer un acuerdo y una tregua con ellos. O a lo mejor tienes que aliarte con el otro
el segundo poder que está en el país, en el mundo, te alías con él y guerrean en contra y a lo mejor te salvas. O sea, haces diferentes cosas que te van a salvar de destruirte. Cuando tú crees en el destino, ya no haces eso, porque dices, yo ya vi en las estrellas, ya vieron los astrólogos, que vamos a subir perfecto, estamos de maravilla. Entonces ni siquiera tengo que hacer nada porque ya estoy de maravilla. Y no nada más eso. Si dices, estamos en riesgo, la astrología dice que estamos en riesgo, pero ¿sabes qué? Si hacemos un incienso y hacemos esto enfrente de tal cosa, la astrología se cambia y cambia el destino y ya no nos afectamos tanto. Según el Rambam, realmente fue un tema natural que ellos debían de haber hecho cosas, pero el motivo de que no hicieron nada fue el tema Ok, entonces, muy bien, a eso vamos a llegar. ¿A eso se le llama natural o no se le llama natural? Realmente es natural porque al final fue consecuencia de creer en esas tonterías. Pero por otro lado, pues el Naví dice, el Naví, que es el que ahorita va a citar, vamos a llegar ahorita, dice que Dios lo destruyó. Dios lo destruyó por eso. Dios lo destruyó porque fuimos tontos y creímos en tonterías. Entonces, ¿Dios lo destruyó o es natural? Ahorita vamos a hablar de eso, pero terminamos nada más el párrafo. No, y aparte la Gemara decía que por Abodazara y todo eso, ¿no? Sí, No lo dice. Por Abodazara, o sea, por las tres, sí, muy bien. Pero leímos el Naví. El Naví dice que una de las razones es que no conocieron a Dios, que persiguieron el caos que no es de utilidad, que no les beneficia. O sea, buscaron tonterías. El Ram está entendiendo y pues justo es lo que voy a leer. Y él está interpretando ese pasuk, el Naví. Lo leo. Dice, Belefija, Karu Otama Neviim, Sejalim, Beevilim. Es por eso que los profetas los llamaron necios e insensatos, diciendo la causa de la destrucción. Vadaish Sejalim Beevilim Ayu. Y sí, claro que fueron tontos e insensatos. Ajarea Tou, Asherlo Yoilu Allah. Detrás del caos, del Tou, que no funciona, que no tiene beneficio, fueron. O sea, persiguieron cosas que no tienen beneficio, como la astrología y las ideas fantasiosas. Y obviamente el Rambam aquí está citando al Naví. O sea, esto que le estoy diciendo es Naví, no es el Rambam. De Urra Botay. Voy a frenar aquí. Perdón un segundito. Que me voy a saltar esto. Sí, dime, Cindy. A ver, había tres métodos para creer, uno por tradición, uno por los cinco sentidos, otro por Matemáticas. Okay. ¿Cómo creerle a un señor que viene y te dice, va a pasar esto? ¿No le crees? Te verme bien. Ah, No sé quién es Naví, quién no es Naví. muy bien. Viene y me dice, va a pasar X cosa. es No tradición. entra en ninguna de las tres. Muy bien. Un señor X con un corriente que venía y te decía cualquier cosa. No, que la misma tradición te dice que le creas a esos profetas. Muy bien. Entonces, espérate. ¿Quién conoce que es falso profeta o verdadero profeta? Ok, muy bien, muy buena pregunta. La halajá nos dice cómo tenemos que probar a los profetas para saber si son verdaderos o no son verdaderos. Y como dice Gabriel, al que ya se probó que es verdadero, tienes mitzvah de creerlo. ¿Cómo se sabía si era verdadero? Entonces, ¿cómo sabía si era verdadero o no? La ley dice que tienes que hacerle pruebas de que, bueno, más bien antes de las pruebas, eso es nada más como el extra. Primero que nada, tiene que ser una persona de excelencia en todos los sentidos. Tiene que ser midot perfectas, salud perfecta, ¿cómo se dice? O sea, que cumpla la ley, la Torah perfecto, que sea un gran sabio, de 100. Una posición económica. Según el Rambam, no es necesario. Pero,
Sí, o sea, tiene que ser de gran sabiduría, tanto en ciencias como en Torah. Entonces, primero que nada, ya no es alguien como cualquiera, como dijiste. Pues cualquiera llegó y dijo. No, es alguien del top, del top, del top del pueblo. Y ese del top llegó y dijo ante el Sanedrín, soy profeta, háganme pruebas. Entonces le hacen pruebas y él tiene que predecir cosas que van a pasar muy específicas, 3 veces que sucedan, y si suceden, entonces se junta su personalidad, su persona, que es de gran nivel, junto con estas pruebas, y entre las dos cosas, la Torah te dice, tienes que creer. ¿Ok? Pero regresemos para acá. Quiero analizar si es de Dios o no es de Dios. Entonces, por eso quiero avanzar un poquito, me voy a saltar en la carta, a la parte de casi hasta abajo, que dice así. Entonces, el Rambam mencionó en medio que la mayoría de los científicos están de acuerdo que la astrología es falsa. ¿Ok? Y científicos en su época. Y dice, y por lo tanto, creen que todo es al azar. O sea, no es destino, entonces es al azar. Es casualidad todo. ¿Ok? Y voy a leer eso. Dice, Yombru, ki meorot kol echad ve'echad ben min ha'adam, ben min ha'behema, ben min ha'mahasabim ve'a'ilanot, akol keri. Todo es casualidad. אבל היות המינים כולם בדברים הכוללים בכל העולם שהם בו נפש חיה, הכל מכוח הגלגלים והכוכבים שעיקרם מאת השם יתברך. ובזה יהיה המחלוקת. En esto es donde discutimos la Torah con los científicos. ¿Okay? אנחנו בעלי התורה האמיתית לא נאמר שמאורעות בני אדם הם קרי, אלא במשפט. Nosotros no creemos que es keri, que es casualidad, sino que creemos que es por juicio, por justicia, lo que le sucede a las personas. Que Moshe Amra Torah, como está escrito en la Torah, Asur tamim pagoló, Kijol de Rahab Mishpat. Dios es íntegro en sus actos, todos sus caminos son justicia. Upiresh Anabí de Amar, explicó el profeta y dijo, Asher eneja pehukod lechol darje bene Adam, latet leish kidrachad u jefrima alala. Explicó el profeta y dijo, hablando de Dios, porque sus ojos están abiertos a todos los caminos del hombre, o sea, sabe qué hace cada quien. La tet leish kidrachad, para darle al hombre según sus caminos, u que frima alala, como las consecuencias de sus actos, como los frutos de sus actos. Entonces, está diciendo el Rambam, a cada quien le toca lo que se merece según sus actos. O sea, como justicia divina. Todo es justicia divina. Kol mishpat. No hay keri el mishpat. ועל דבר זה הזהירה התורה והעידה ואמרה, ואם לא תשמעו לי, והביאה לכם פורענות ותאמרו וישועתם הפורעניות, אינם ייסורים אלא חטאתכם. אלא על חטאתכם, אלא קרי ומאורע כאשר הם מאורות שהראו בקרי, אני אוסיף לכם מאותו הקרי. Es lo que dice el pasuk. Cuando dice, אם תלכו עמי בקרי, si van a ir conmigo en casualidad, והלכתי עמכם במחמת קרי. Voy a ir con ustedes en casualidad enojada. O sea, los voy a tratar como si en realidad el mundo es casualidad, pero para afectarlos. Que a la persona que piensa que lo que le sucede es casualidad, está haciendo mal. La Torah dice, no puedes pensar que es casualidad. Desde Uikardatem, este es el fundamento de nuestra Torah, y Torah Moshe Rabbeinu. שכל מאורות שיראו בעולם, בכל ייסורים שיבואו בדרך המקרה, לכל בני אדם, דין ומשפט הם. La Torah de Dios es, la Torah de Moshe, es que todo lo que sucede en el mundo, tanto sufrimientos,
Toda circunstancia y todo sufrimiento que le venga a las personas es por un juicio y justicia. Perdón, וכן אמרו חכמי האמת, רבותינו עליהם השלום, אין מיתה ולא חטא, ואין ייסורים ולא עוון. Como ustedes dijeron los Jajamim, no hay muerte sin pecado y no hay sufrimiento sin pecado otra vez. Entonces la pregunta es, ¿cómo se concilia esto? ¿Cómo se concilia esto con el Rambam, que sabemos todos, de que existe libre albedrío y existe naturaleza? Si existe naturaleza y existe libre albedrío, tendría que ser que no todo es juicio y justicia. Es lo que vas a preguntar, ¿no? no, yo creo que el libro de Job prueba completamente contrario a esto. O sea, que Dios llega, lo castiga y las cosas que le siguen pasando y van pasando por pura casualidad que le pasa. O Entiendo. sea, no hay como un juicio ahí. ¿No? A lo mejor no entendemos el juicio. Puede ser. Entiendo, sí, es buena propuesta, o sea, es buena pregunta. Creo que tenemos que contestar que no entendemos el juicio, no que no hay juicio. Vean, yo no fue uno de los que estaban en paro. Es una... ¿Y yo? Bueno, es una... creo que hay quien dice eso. Sí, es un... Sí, pero sé quién dice eso, que fue consecuencia por... Pasó con paro. Sí, pero en el libro no dice. Ok. Entonces, leamos un párrafo más y vamos a tratar de resolver esa pregunta. בדרך האמת שעליה אנו סומכים ובה אנו הולכים הוא שאנו אומרים שזה ראובן ושמעון. אין שם דבר שמושך זה להיות בשם ועשיר וזה להיות בורסי ועני. Nosotros creemos, según la Torá, que hay libre albedrío. Y si Shimón trabaja con perfumes y es rico, y el otro trabaja con pieles que huelen mal y es pobre, podría cambiar. No hay nada que lo diga por destino. Pero los científicos creerían que esto es por casualidad, o sea, puede cambiar, no hay destino. Nosotros creemos que no hay destino porque depende de la voluntad de Dios. Leo. El adabar zet talui berazón mishamar behaya olam. ¿En qué trabaja y si es rico o pobre depende de Dios? De kolze dinu mishpat. Todo esto es justicia y juicio. Nosotros no conocemos el final de la sabiduría de Dios para saber con qué juicio está juzgando para que sea así o así. Porque porque nuestros caminos no son sus caminos y nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Entonces no conocemos cuál es el juicio que está haciendo, pero es justo, es justo. Pero estamos obligados por la Torá de fijar en nuestro intelecto que si peca Shimón, va a ser castigado y se va a ser pobre y va a tener castigos y todo lo demás. Y si regresa en Teshuvá y corrige sus actos y endereza sus caminos, le va a ir bien, va a tener éxito, va a tener descendencia y este es el fundamento de la Torá. ¿No crees que hay problemas con todo esto? Ve a alguien Maradam, que no diga la persona. Justo te va a contestar. Muchas personas ya lo hicieron y no tuvieron éxito. No es prueba de que no es verdad. Que allá laem adona gorem, porque tuvieron un pecado que lo causó. O isurim linhol davar sheutov misde, o sufrimientos que les hicieron heredar algo mejor que esto. No sé a qué se refiere exactamente a eso. Que la losh el davar. En resumen, nuestro intelecto no logra comprender los juicios de Dios a las personas, ni en este mundo ni en el siguiente. Entonces, ahora sí,
Entonces, ¿cómo se cuadra? O sea, si hay, por un lado estoy diciendo que todo es juicio, por otro lado estoy diciendo que depende de las personas. Por otro lado, sabemos que hay naturaleza según el Rama. Entonces, ¿cómo conciliarían ustedes estas problemáticas? Mi libre albedrío es tomar las decisiones para que Dios me juzgue de forma favorable. ¿No? O sea, si yo actúo bien, de acuerdo a la Torá, de acuerdo a Dios me va a juzgar bien, entonces, por lo tanto, me va a ir bien. O sea, mi libre albedrío implica en actuar, ¿no? De acuerdo a lo que Dios quiere de mí. Correcto. Y ya, o sea, ya la cuestión de la naturaleza, o sea, también son las circunstancias en las que nazco, ¿no? En las que estoy. O sea, Dios no va a juzgar igual al hijo de un rico o que al hijo de un pobre cuando roba. Entonces ahí tienes una cuestión de necesidad, de alabanza, de muerte, etc. Y entonces, Eso va por la naturaleza. Entonces, yo creo para conciliar, ¿no? O sea, la naturaleza son cosas que no puedo yo controlar, que son las circunstancias en las que Dios me puso. El libre es lo que puedo controlar y cómo puedo actuar. Y el juicio, mi futuro se va a definir. pero ¿cómo? Bueno, vamos primero al primer paso. El primer paso estoy de acuerdo. Entonces, Dios cuando nos manda algo, no significa que sea destino. Eso es un error muy común que la gente se confunde. Que Dios decidió algo en el mundo no significa que es destino. Podía no ser así. Por ejemplo, Dios nos sacó de Egipto. Tenía que sacarnos de Egipto, o más bien tendríamos que haber entrado a Egipto. No teníamos, sino Dios decidió que entremos a Egipto y de sacarnos. Teníamos que pasar por el galut en el que estamos. Tenía que haberse destruido el Beit HaMikdash. Entonces, en un destino ideal no tenía que. Pero ¿en qué sentido sí tenía que? Una vez que ya Dios decidió, porque nosotros decidimos tener nuestros actos que tuvimos, tuvo que suceder. Entonces, digamos que nosotros con nuestros actos detonamos el juicio divino y el juicio divino dictamina lo que sucede en el mundo. Entonces, todo es justicia y todo es de Dios, pero al mismo tiempo no hay destino, porque ese juicio y de Dios se detona a partir de lo que tú hiciste. Pero, o sea, justamente el Rama o sea, también dentro de eso no es así. Lo que voy no es que si yo me porto bien, entonces siempre me va a ir bien, porque yo detono la voluntad de Dios de que me vaya bien, y entonces me va a ir bien. Bueno, no vemos que funciona así. Usted ya te contestó. A veces parece que no sucede porque no conoces todas las circunstancias. No conoces o que algún acto bueno lo causó que sí le vaya bien, o que un acto malo lo hizo que le vaya mal, que no viste. En realidad, la teoría estamos obligados a creer, dice el Rambam. Exacto. Caras vemos, corazones no sabemos. Si a alguien le va bien, es porque es justo y Dios decidió que le vaya bien, por alguna razón. Que le va bien, hay que definir qué es que le va bien. Que le va bien, ya puedes asumir que es una persona justa, buena y que por eso vive de esta manera. Sí, o sea, él no dice que lo juzgues así al revés, pero yo creo que sí. O sea, puedes ver, mira, este cuate es presidente. Es obvio que es una mala persona, o sea, a menos que llamen las cosas raras que no conocemos, que pasan en el corazón de cada quien. O sea, que haya reyes malvados, porque hay reyes malvados entonces, ¿no? El tema es que no sé, ser rey es bueno o no, sí, pero es una cuestión de poder. Ya no saben nada. Sí, o sea, realmente lo que te está diciendo Ramón es una teoría que tiene la Torá de los Nevi'im, que es, como teoría tienes que saber que lo que sucedió es justo y al bueno le va bien y al malo le va mal. Eso es la teoría. ¿Okay? En la práctica, ¿por qué a veces no sucede? Te está dando una respuesta, posible respuesta, y en otros lugares dice otras. Aquí la teoría que está dando es, no sabes todos los actos de la persona y por qué merece lo que merece, y tampoco sabes lo que tomó en cuenta Dios para decidir lo que decidió, pero al final sí es justo y al bueno le va bien y al malo le va mal. ¿Okay? ¿Cómo en este mundo y en el otro?
¿Cómo resolvemos El libre albedrío. el libre albedrío? Justamente, que tú detonas la decisión de Dios. No, pero muy libre albedrío, digamos, para dañar a un justo, que no tiene que ser dañado. Tú eres muy justo, yo te quiero dañar. Ah, ok. Y la naturaleza, eso justo es la siguiente pregunta. No, pero la primera que respondiste, con el libre albedrío, ¿cómo concilias? Que tu libre albedrío, o sea, el libre albedrío propio, tú detonas la decisión de Dios. Por ejemplo, si eres bueno, inteligente y responsable, te pasan cosas buenas que Dios te manda porque tomaste esa decisión. Si tomas una decisión de maldad, te va mal, que detonaste tú a partir de tu libre albedrío. Entonces, que Dios mande cosas buenas o mande cosas malas, no es como destino. ¿Entiendes? Infantes o niños o bebés que mueren, que es imposible que hayan pecado. No sé. Buena pregunta. No lo quiero abordar ahorita. No, Ok. no entendí. Haces cosas buenas. Sí, o sea, tú estás en una situación que sufres, que estás sufriendo, tú podrías cambiarla. ¿Cómo? Haciéndote más justo y más sabio. Haz teshuva. Lo mismo. Shubai, Dios te manda una cosa como. Exacto. Entonces ya no es destino, dependió de ti. Siempre la circunstancia en la que estás, siempre puede cambiar. El dictamen de Dios es solo dependiente de tus actos. Cuando tú cambias tus actos, cambia su dictamen. Entonces no hay destino y por eso hay libre albedrío. ¿Entiendes? Es que ahí cambias la causa, pero el efecto lo manda Dios. O sea, la naturaleza es causa y efecto. Entonces tú haces el acto y el efecto Dios te lo manda. Sí, correcto. Entonces tú no hay destino. Tú eres libre de decidir lo que quieras y las consecuencias que Dios te manda no eran destino en el sentido de que son independientes a ti, sino al revés. Te las destinó Dios, te las mandó Dios por tu decisión. Y siempre pueden cambiar dependiendo de tu decisión. Pero si creían en el que leían en casi Qué casualidad. Que no hay justicia. No, que claro que creían en... y no es justo causa y efecto. Los causa efectos es naturaleza. Sí, eso va en contra de la Es ley. lo que estaban diciendo. No. Ahorita yo estoy resolviendo cómo si no se limita el libre albedrío de las personas. Siempre la persona puede cambiar las cosas, eso está perfecto. Ahora, siguiente pregunta, que es la que está diciendo Beto, y la que estás diciendo tú, es, ok, ¿cómo resolvemos que todo es justo si hay naturaleza? Al final, si hay naturaleza, ¿cómo puede ser que todo sea justo? ¿Y a qué me refiero? La naturaleza es sistemática. Y si es sistemática, va a pasar que a veces le toque a alguien algo que no le merecía. Por ejemplo, si pasa que hay un huracán, pues no a todos les tocaba el huracán, no se causó por las personas de la ciudad. O sea, vino de afuera el huracán. ¿Entienden? Entonces, como sistema, hay veces suceden cosas que son más grandes que el individuo, que lo pueden dañar. Como dijo Beto, el libre albedrío del otro me daña a mí también. Y es parte de la naturaleza, o sea, parte del sistema general me puede dañar a mí. Entonces ya no sería justo porque no todo dependió de lo que yo hice. Eso no pasa cuando Y no dependió de que Dios me lo mande a mí, porque Dios no decidió que Él me dañe y Dios no decidió que me toque el huracán, era algo sistemático de la naturaleza. Dios y Abraham, cuando Abraham le pide a Dios que no destruyera así. ¿Perdón? Que por la causa de uno, por la causa de 10, por la causa de 50, que son justos, que no destruyera toda la ciudad. Muy bien. Entonces, la primera respuesta que se puede dar a esta pregunta es que si seríamos más justos, Dios nos salvaría incluso de los problemas sistemáticos de la naturaleza. ¿Ok? O sea, literal, sí, como dijo Moy, si habría en Sedom y Amorá, que Dios destruyó, le dijo Abraham, si habría 10 justos, ¿los salvas? Y dijo, si habría, sí. O sea, puede ser que como sistema tocaría que caiga un huracán aquí.
Pero si habría 10 justos, Dios no lo mandaría. ¿Entiendes? Entonces, hay un sistema que puede romperse, que puede intervenirse. Hay un sistema general que es natural. Dios rompe el sistema, pero nada más como por una colectividad de justos. No, o sea, en ese caso fue una colectividad, también por un justo. Por ejemplo, el Tzadik Gamur, que habla la Gemara, o el Rama mismo, que dice cuando alguien es Tzadik y Jajam, tiene Shgaha Peratit. Entonces, la naturaleza no lo puede afectar, aunque sea que lo sistemático era que le afecte. Como hackear el sistema. Es como un tipo, no es hackear, es Dios mismo. Es parte del sistema. Dios mismo Pues no Eso es la regla. no es regla, es Dios mismo decide que haya naturaleza y Dios mismo decide que esto no suceda. ¿Entiendes? Es una limitante al camino común. ¿Okay? O sea, te da como el cheat code mismo. Es que no es cheat code, porque él mismo es las dos decisiones. O sea, Dios mismo es el que decide hacer eso. Sí. Decide que la naturaleza no aplique, que el sistema no aplique. Correcto. Y el otro, o sea, porque está bien el sistema, pero de otra persona ya se tiene que meter en la mente de otra persona. Y no lo hace, pero también podría salvarte de la otra persona. ¿Cómo? Yo te quiero disparar allá. Sí. ¿Cómo te vas a salvar? Puede hay un salvar. coche que Puede salvar que se atore el cartucho, que se humedezca tu bala, que esto, yo qué sé, no se pudo usar. O sea, tú dices que realmente todo lo que está hablando en ese cartograma lo está hablando para gente que no, digamos, está en un nivel, son justos, pero no tan justos como para que Dios se involucre. No. Dios aquí esta carta está hablando de todos. Hay justicia siempre. Siempre hay justicia. Ahora, ¿qué es justicia? Justicia puede implicar que específicamente te merecías esto, o puede significar no te mereciste que te salve. También eso es justicia. ¿Entiendes? Sí. Ahora, voy un paso más. Nivel de justo, por decir así, nivel de sádico. Exacto. Como una omisión. Exacto. Ahora voy un paso más allá. Pero si es así, incluso si decimos así, realmente es justo que, o sea, por ejemplo, vamos a hablar del caso, ahora sí, de la destrucción del Bet HaMikdash. Llegan los romanos y destruyen el Bet HaMikdash. Y el Naví dice, cuando el primer Bet HaMikdash, el Naví dice, Dios lo destruyó. ¿Cómo Dios lo destruyó? Si acabamos de decir que hay libre albedrío y ellos decidieron. sí, Entonces, no es nada más que Dios te salve cuando te mereces, que eso lo convierte en justo. También se llama que Dios te lo manda cuando fue sistemático en la naturaleza. Y decidió no involucrarse. Exacto. ¿Y por qué se llama que Dios te lo mandó? ¿Cuál es la justicia que hay ahí? ¿O por qué hay una intención divina de que te caiga eso? Porque al parecer hay una intención. Si el profeta dice, Dios destruyó el Bet HaMikdash, significa que es, digamos, como lo ideal que haya sucedido. Y si estamos diciendo que es algo malo, tendría que ser que nada más Dios no se involucró a salvar. No fue con una intención. Fue la intención del otro, no de Dios. Entonces creo que tenemos que llegar a algo importante, que es cómo Dios actúa. Cuando decimos que Dios es el Rahum Bejanun, el Hapaim, el Gesed de Emet, no sé, Gesed la Fim Shabon, la fecha de Hatá, de Emet. ¿Cuándo es así o cómo es así? Entonces, el Rambam dice, todas las midot de Hashem que se mencionan en estas 13 midot y en todo el Tanaj, siempre están hablando de los actos de Dios en el mundo. Y especialmente en el sistema natural del mundo, porque esos son los actos de Dios. Hay veces se nos olvida esa parte y sentimos, y por eso justo te corregí, que dijiste el sistema y el hackeo. No es el sistema y el hackeo, sino es Dios, la decisión de Dios es la que hace que haya naturaleza. Y en esa naturaleza es que es el Rahum Bejanun, el Hapaim, el Gesed.
en la naturaleza misma y también en las intervenciones que cambia el curso común de la naturaleza. Pero la naturaleza es su decisión y la excepción es su decisión. No es como que la naturaleza es un sistema que como que ya es Pero no es su decisión. independiente de El Dios. milagro, por ejemplo, sería una excepción. No es excepción, es lo no común. En la naturaleza hay un camino común y un camino no común, que es la excepción que Dios hace. Pero todas vienen de que Dios decide que se sostenga el sistema. ¿Entienden? Entonces, si existe la gravedad, por ejemplo, es porque Dios decide que exista la gravedad. Decide ahorita. ¿Cómo que ahorita? Dios no tiene tiempo. Pues siempre está decidiendo que exista. Dios decidió crear el mundo y que exista, y existimos porque Él decide que existamos. Y Dios decide que existan las fuerzas naturales y existen porque Él decide que existen. No hay cada segundo o no cada segundo. Esa pregunta está equivocada porque es asumir que Dios tiene tiempo. Dios en su eternidad decidió o decide eso. ¿Ok? No, como una vez que lo decida ya es porque es eterno. No es cada segundo, no cada segundo. Ahora, entonces Él es Rahum Behanun y también es todo eso en la naturaleza. ¿Qué significa? Vamos a hablar un poquito más práctico. Si yo no puse el barandal en mi azotea, no cumplí con la mitzvah de Maake, ¿qué implica que no cumpla con esa mitzvah? Implica que tenga el riesgo de caerme o que alguien se caiga. ¿Okay? El castigo de esa mitzvah, de no cumplir esa mitzvah, es ese riesgo de caerse. Ese es el castigo. Y si uno se cayó, ese fue castigado. ¿Por qué? Porque la naturaleza está diseñada en conjunto, en ajuste perfecto con la Torah. O sea, la naturaleza y la Torah son dos libros de Dios. Pero no cumple Shabbat. Todas están ajustadas, una con la otra. Entonces, si no cumplía esta, ya está, digamos que Dios mismo tiene los dos sistemas que uno complementa al otro. Entonces, cuando yo no puse el Maaké, Dios me está castigando en que está el riesgo de que me caiga. Y se podría decir Dios me castigó. No me castigó en el sentido de que personalmente se enojó conmigo, como si te imaginas a Dios, de que es de manera personal, sino como sistema, Dios te castigó porque como sistema toraico te pidió Maaké, como sistema natural puso el riesgo de que te caigas si no pones Maaké, y entonces se juntan las dos, se junta la falta de cumplimiento con la tragedia natural. Y las dos son de Dios, tanto la orden como el castigo son de Dios, y por eso se le puede llamar a las dos que Dios lo castigó. ¿Puedes explicar las mitzvot de Jajamim también? Espérame. Cuando decimos que en el Naví, que Dios castigó al pueblo y destruyó el Betamigdash, ¿es natural o fue Dios? La respuesta es las dos. ¿Por qué las dos? Porque ¿Qué hicieron? ¿qué hicieron mal los Yehudim? Dijo el Rambam. Creyeron en ideas de la astrología y de la Avodah Zarah. ¿Okay? Son ideas prohibidas. Son ideas dañinas que van en contra de la ideología de la Torah. Entonces, cuando las creen y las practican, abandonan el buen funcionamiento de un estado correcto, de un estado sano, y por lo tanto, los pueblos de alrededor ven que estás haciendo tonterías y por naturaleza instintiva quieren dominarte. Esa naturaleza instintiva es parte de la naturaleza de Dios. ¿Ellos podrían decidir no conquistar? Claro que podrían decidir, tienen libre albedrío. Tienen libre albedrío, pero tienes el riesgo de que decidan sí dominarte. Entonces, cuando tú
haces el mal, creyendo en las ideologías de la Bodazara, en la astrología. No eres responsable, generas que los pueblos quieran dominarte, te dominan, y eso es la expresión del castigo de Dios. Una última voluntad, digamos. ¿Por qué? Porque en el sistema natural está incluido que el que hace mal las cosas, como nación, como Estado, los pueblos de alrededor lo quieren dominar y destruir y someter. Entonces, sí, Israel hizo ese mal, y entonces como sistema divino, que es la naturaleza, se detona ese impulso natural en las personas, en los pueblos de alrededor. Y entonces se le puede llamar que es natural, en el sentido de que lo decidieron las personas y de que Dios lo mandó, porque desde el sistema original está hecho para que esté compaginado tanto el mal acto con su consecuencia. ¿Impresionante o no? Que no se haya involucrado, o sea, que no se haya metido. ¿Perdón? Que el hecho de que Dios no se haya involucrado para salvar también es como parte de la creación de que fue castigo divino. Obviamente, pero ni siquiera tienes que llegar a eso. O sea, porque la naturaleza misma está hecha para que normalmente así sea que el castigo le llegue al malvado y que el pago le llegue al bueno. Por ejemplo, ¿Entiendes? La malvado que dejaron, digamos, las prácticas naturales de un estado bueno. O sea, tal vez porque parte del ejército. Eso es malvado. Es un pecado. Sí, o sea, por ejemplo, si tú dices, no quiero ir al ejército porque quiero estudiar Torah, y eso es en contra de la halajá dice quién tiene que ir al ejército y quién no tiene que ir al ejército. Y si tú por tu intuición religiosa quieres hacer algo distinto, estás yendo en contra de la halajá y estás siendo malvado. Y eso tiene implicaciones negativas como Estado y como individuo. Lo mismo acá. Si tú tienes prohibido creer en la astrología y crees, entonces eso tiene consecuencias negativas y por eso le llamo malvado, porque no atender bien lo del Estado nació a partir de que creíste en las ideas tontas de la astrología. Pero que él te apunte con la pistola y se trabe el gatillo, eso sí es que Dios interviene. ¿No? Sí, ahí sí. Sí. Sí, ahí es otra cosa. Y por eso dije, hay dos niveles de intervención. Uno es cuando no hay shgajá peratit, cuando no hay intervención especial para tzadikim muy especiales. Estamos en el nivel natural, pero no lo vean natural en el sentido de separado de Dios, sino natural en el sentido de Dios planeado como sistema. ¿Entienden? Hay de Dios planeado como sistema y es Ashgajá Kelalit, y hay de Dios como excepción al sistema, que también es de Dios, que eso es Ashgajá Peratit. Pero en las dos le toca a la persona lo que se merece. Ahora, obviamente, a veces en el sistema hay errores que le podría tocar a alguien tzadik que no se lo merece, y ahí entra la excepción, que es la Ashgajá Peratit, que es al especial, al justo, que tiene muy excepcional, actos muy excepcionales, por él interviene Dios. Y al revés también, ¿no? O sea, para abajo. No necesariamente. Alguien que le da cáncer del niño es parte del sistema. Sí, ahí es parte del sistema. Pero no porque hizo algo malo. Sí, no porque estoy de acuerdo, no porque hizo algo malo. Así como. Sí, pero no es igual, porque para el bueno, o sea, Dios no manda cosas malas. Así dice la Gemara. Bimeir, dice Amar Bimeir, en Dabarra Yored Mil Mala. Nada malo baja de arriba. Entonces, cuando pasa algo malo, ¿qué sucede? No bajó de arriba, sino que sucedió. Es el sistema natural que Dios sostiene. Entonces, sí, hubo digamos, como desliz de que el sistema funciona con naturaleza, hace que a veces pasen cosas que no queríamos que sucedan. Pero son la minoría. Son la minoría, y si fuera suficientemente justo, Dios te salvaría. ¿Entiendes? También ahí es justo porque Dios te salvaría, pero no es justo en el sentido de que no queríamos que te suceda. No, o sea, digo, ya no te está pasando justo a que te acaba. Ya estaba como al niño justo le pasó algo malo. Muy bien. Entonces, ¿qué dice el Rambam? Cuando pasa algo injusto, igual es justo.
¿Por qué? Porque si hubiera sido suficientemente sabio y justo la persona, Dios lo hubiera salvado de manera especial. Por lo que decíamos, de Sí, niños, Papá. a lo mejor es por el papá. La verdad no sé resolver el tema de los niños. Es una muy buena pregunta. Nunca he visto que el Rambam diga. Parece, o sea, no me atrevo a decirlo porque es algo muy duro, pero parece que para el Rambam las consecuencias de los niños son por los papás. Así parece. Entonces el castigo de hacer una verá es no tener el beneficio que te da. No, tener el castigo de no hacerlo. O sea, no cuidar Shabbat es que no te da el beneficio de lo que te da Lo Shabbat. puedes ver como beneficio o lo puedes ver como tragedia también al revés. No me supongo que quede neutral y que no Sí. tengas el bien, o sea, te deja Sí, igual. no es igual, no te dejan neutral, como en el Betamigdash. Por haber traspasado, creer o practicar la astrología, se les destruyó su Betamigdash. No se quedaron parve y neutro. Pero por Se les destruyó. Por no cuidar Shabbat no te puedes estar con tu familia. Ok, hay que ver cuáles son en cada mitzvah y mitzvah, cuáles son las consecuencias que tienen no cuidar. Algunas te dejan parve y otras te dejan Sí, man. muy mal, pero en todas hay consecuencias. Solo no ganas y no las pierdes. O en todas pierdes, no sé, hay que evaluar cada una y una. Ok, O sea, bueno, perdón, antes, o sea, sí, ahorita que mencionas el tema de la naturaleza, pues cuando todo el pueblo sale de Egipto, cuando llegan al mar, y el mar se les va a abrir. O sea, si digamos que no hubiera habido nadie, que no llega, en ese momento exacto, el mar igual se hubiera abierto. no, de ninguna manera. Porque la decisión de Dios nace a partir de la decisión del hombre. ¿Entiendes? O sea, la acción ahí es un acto que es, digamos, natural, ¿no? O sea, que... No es natural, que se abre el mar no es natural. No es natural. ¿A qué o sea, ¿a qué vas? Quiero que... O sea, mi punto aquí es, si Dios maneja la naturaleza, pues digamos, o sea, de una colectiva, todo el pueblo judío sale de ahí y estaban todos sumidos en la Abodazará y cosas que no eran. O sea, igual, ¿por qué en ese momento fueron todos merecedores del milagro? O sea, si no hubiera habido nadie, el mar no se hubiera abierto igual, o sea, como parte del sistema natural de Dios, o sea, de que Dios interviene en cualquier momento. O sea, ¿por quiénes eran ellos y hacia dónde iban? Dios decidió hacer una intervención para que el rumbo común de la naturaleza Se altera. se alterara. A pesar de que no todos ahí eran particularmente buenas personas. Sí, correcto. Fue una decisión de Dios que intervino en ese momento. Ok. Para cerrar, nada más, quiero llevar un poquito todo lo que, o sea, ya terminamos digamos, la carta del Rambam, lo que quería ver, cómo en nuestros días seguimos con esto. ¿Por qué? Porque seguimos creyendo en cosas no comprobadas que nos tranquilizan y realmente nos hacen no actuar de manera responsable. O sea, por ejemplo, voy a... Denme un segundo, se me apagó la compu tantito. O sea, aquí está. Sí, o sea, si seguimos en nuestras comunidades, se sigue creyendo en el Nesib, por ejemplo. No, es Nesib. ¿Han oído? Nesib es destino. Es una ideología que viene de los árabes, musulmanes, que creen en el destino, que creen en el Nesib, y se adquirió en nuestras comunidades porque lo creían los musulmanes de nuestro alrededor, que nosotros al final somos árabes. Entonces, se nos pegaron algunas cosas. Y seguimos creyendo y pensando en un destino. Ahí tenemos un problema, porque tomamos decisiones como si ya hay destino. Entonces nos duerme nuestra decisión, de decir, tengo que cambiar lo que está, porque sentimos como que ya, como está, no hay manera de cambiarlo.
voy a ir un poquito más allá. Últimamente se ha puesto mucho de moda lo de las energías, las vibraciones, no se han oído, incluso energías de los cuarzos. O sea, como que te dicen, no, todo es energía y entonces creen en que las cosas se detonan a partir de energías y no de la decisión de Dios. ¿Entienden? No de la decisión de Dios natural o de la decisión de Dios excepcional. Y a partir de eso, creen esas tonterías y detonan malas decisiones en sus vidas. Lo mismo con, no se han oído, Reiki, que son como energías para curar, o otras cosas, por ejemplo, como que van con adivinos, que van con chamanes, con conjuros, esto, el otro, y real creen en tonterías. Y un poquito menos, digamos, esotérico, la homeopatía. La gente sigue creyendo en homeopatías y cosas que no tienen ninguna comprobación, y al revés, se ha comprobado que no sirven de nada, y seguimos creyendo en esas tonterías. O sea, la homeopatía No entra en uno de los tres. no entra en ninguna de las tres, y no nada más no entra, ya se comprobó que está mal, y no hay, o sea, ¿qué es la homeopatía? La homeopatía es una medicina alternativa que se diluye lo que causa la enfermedad, un chochitos, que es lo que causa la enfermedad, lo diluyen en muchos millones de litros de agua. O sea, sin los litros, ¿cómo le hacen? Agarran una pizca de la causa de la enfermedad, digamos, la echan en muchos litros de agua. De esos litros de agua, agarran solo una gota y tiran todo lo demás y lo echan en otra tina de agua. De esa la revuelven. De esa tina agarran una gota y así la van diluyendo cada vez hasta que al final, en proporción, porque es potencial, es como si tendrías un átomo en todo el universo. Tipo, o sea, de que ya ya no hay nada de la sustancia original que tenía que estar diluida. Y entonces le preguntan los científicos a los que hacen homeopatía, si ya no está el átomo original, ya no hay ni un átomo de la enfermedad original, ¿cómo dices que esto tiene impacto en agua? Ya es agua normal, chochitos. No dicen, no, porque el espíritu del átomo sigue ahí. ¿Entienden? Entonces, es como diluir tequila en no sé cuántos litros de agua que te vas a enterar. Exacto. Si ya lo diluiste, ya no sirve. Punto. Ahora, pasando más a lo religioso, a lo judío, también seguimos creyendo en esas tonterías. Ritos y objetos cabalísticos, que la pluma el agua del babasal y que esto, etcétera. Y real, seguimos creyendo en los cabalistas. Seguimos creyendo en los cabalistas, seguimos creyendo en la segulot en general. Y no nada más eso. O sea, convertimos las cosas que sí tienen valor en segula, como las cadenas de Teilim, que hacen todo, que tienen que haber 40 personas haciendo 40 días, 40 no sé qué. O sea, se inventan numerologías que hacen como que ya se cumplió el target de recitaciones y por lo tanto se va a resolver el problema y se siente con una tranquilidad. Las personas creen que ya se logró la lista, ya se va a casar. Y son tonterías que hacen que no actuemos. O sea, o sea, hablando en la práctica. Por ejemplo, apenas vi que Maguen David hizo no sé hace cuánto lo empezaron, a lo mejor ya tiene un año o dos, un comité de Shadchanim, para hacer como emparejar personas. O sea, me llama la atención que lo están haciendo hasta apenas hace año y medio y llevan como 30 años haciendo cadenas de Teilim o 20 años con números y esto. ¿Por qué no nada más? A ver, hay un problema de que hay gente que no se está casando. Haz una página para que se conozcan, haz eventos que se conozcan, haz Shadchanim. ¿Por qué nos metemos esas tonterías? Y no más porque eso tiene consecuencias. La consecuencia es que no actúas, no haces bien las cosas y haces tonterías.
Y la tefila dentro de esto, como es. O sea, y tú puedes, es para que Dios cambie el curso de naturaleza por ti. Otra O vez. sea, la tefila es cuando tú le pides a Dios algo. O sea, cuando necesitas que te caiga un pago. Oye, esto, o sea, tú le pides a Dios que te caiga ese pago. Dios ahí va a intervenir para que pase algo. No. ¿Cuál es el objetivo de la tefila para? Buena pregunta. No sé el sistema de la tefilá. Lo que sabemos es que los profetas dijeron que funciona y es por Dios. O sea, Dios, ya sea a través de su sistema natural o de su sistema excepcional, te va a contestar. A veces lo que tú le estás pidiendo te lo va a contestar. Puede ser dentro del sistema natural, claro, porque también es Dios. ¿Entiendes? Que la natural sea que al tú pedir se detonen cosas en tu mente, en tu inconsciente, que te hagan actuar de alguna manera, es parte de la manera de cómo Dios te puede responder, porque también eso es parte de Dios. Podría ser una de las opciones, porque es parte de cómo Dios actúa en este mundo. ¿Entiendes? Está hecho el mundo de esa manera. Entonces, si tú pediste, puede ser que Dios te esté contestando desde su sistema, que tienes integrado en tu propio inconsciente la respuesta a tu tefila. Pues bueno, esperemos que podamos ser verdaderos creyentes en Dios y fieles a Dios nada más, porque realmente, si somos fieles a Dios, vamos a dejar de creer en todas estas tonterías. Cada como Hasta aquí mover. ¿No sirve?